Hola, soy Mariana Castellana y junto a mi equipo hemos decidido abordar la hemofilia para realizar este análisis y hablar de ella más allá que de un diagnóstico médico, sino también explicar la relación que hay entre nuestra experiencia humana y el estudio de la genética. Para comenzar nuestro análisis, debemos primero sentar las bases del lenguaje que vamos a estar empleando, incluyendo con los conceptos de cada cosa. Todo comienza con el ADN, que es una molécula de doble hélice en donde está todo el manual del funcionamiento de nuestro cuerpo, y dentro de este manual se encuentran los genes, que son segmentos específicos que se encargan de sintetizar proteínas y son todo lo básico, las bases que hay de nuestra herencia. Para mantener el orden, el ADN se condensa en filamentos llamados cromosomas. Estos son 46 en total y se dividen en 23 pares. Los pares del 1 al 22 se les llaman autosomas, los cuales dictan los rasgos generales. Y el par 23 es los cromosomas sexuales, los cuales pueden ser XX, mujer, y XY, hombre. Y también transfieren rasgos específicos ligados al género. Cada gen tiene una ubicación específica a la que se le llama locus. Y dependiendo si es una versión sana o alterada, esta se le llama alelos. Alelos es la variante de un mismo gen. Y finalmente, la diferencia entre nuestra herencia y lo que se manifiesta físicamente serían el genotipo y el fenotipo. El genotipo es el mapa genético, son todos los genes que constituyen a un ser humano. Y el fenotipo son única y exclusivamente las cosas que vemos y que se muestran físicamente. Hola, un gusto saludarle. Mi nombre es Rosángela Mesa y para seguir estudiando el cariotipo humano, como lo venía haciendo mi compañera Mariana, es importante conocer cómo se dividen nuestros 23 pares de cromosomas. Los pares del 1 al 22 se llaman autosomas. Estos contienen la información de las características generales del cuerpo y son iguales tanto en hombres como en mujeres. El par número 23, que es el de los cromosomas sexuales X y Y, determina el sexo biológico. Una combinación XX da como resultado a una mujer y una combinación XY da como resultado a un hombre. En este sentido, es importante conocer la diferencia entre dos conceptos básicos muy importantes, genotipo y fenotipo. El genotipo es el conjunto de genes que heredamos y queda fijo en nuestras células, mientras que el fenotipo es la expresión física o visible de esos genes que puede verse influenciada por el ambiente. También hay que recordar que las diferentes versiones que puede llegar a tener un mismo gen se llaman alelos y que el lugar exacto donde se ubica un gen dentro del cromosoma se llama locus. Al conectar todo esto con nuestro tema, el análisis de los árboles genealógicos, determinamos que la hemofilia es una enfermedad recesiva ligada al sexo. Esto significa que el gen mutado se encuentra únicamente en el cromosoma X, lo que genera una gran diferencia en cómo afecta a hombres y cómo afecta a mujeres. En las mujeres, como tienen dos cromosomas X, si heredan un alelo mutado, el gen del otro cromosoma X que está sano podrá compensarlo. Por lo tanto, genotípicamente son portadoras, pero su fenotipo es totalmente sano. Para que una mujer manifieste la enfermedad, deberá heredar el gen mutado en los dos cromosomas X, lo cual es muy poco probable. En los hombres, la situación es totalmente distinta, porque ellos tienen una combinación XY, una condición llamada homocigosis. El cromosoma Y no tiene los genes para la coagulación, por eso el hombre no tiene un respaldo. Por lo tanto, si hereda un solo cromosoma X con el gen de la hemofilia, manifestará la enfermedad en su fenotipo de manera inevitable. Mi nombre es Paula Marcano y a continuación les explicaré cómo las leyes de Mendel permiten comprender la transmisión hereditaria de la hemofilia mediante el uso del cuadro de Punnett. Para comprender la regularidad matemática con la que se transmite esta condición es necesario integrar las leyes de Mendel al fenómeno analizado.
En primera instancia tenemos la primera ley de Mendel, que también es conocida como principio de la uniformidad. Esta establece que al cruzar dos líneas puras homocigotas para un determinado carácter, toda la primera generación filial representará uniformidad, tanto genotípica como fenotípica. Si aplicamos este principio al caso de la hemofilia, al cruzar a un padre afectado con una madre completamente sana, todas las hijas serían fenotípicamente sanas, pero genotípicamente portadoras de la mutación responsable de esta enfermedad. Sin embargo, para analizar nuestro caso familiar, utilizamos principalmente la segunda ley de Mendel o el principio de la segregación. Esta ley establece que durante la meiosis de los alelos de un gen se separan y se distribuyen de forma independiente en los gametos. Esto puede observarse en el cuadro que les presentaremos a continuación, que lo pueden ver a un lado de la pantalla. Es el cuadro de Punnett. En este caso, se analiza el cruce entre una madre heterocigota portadora de la hemofilia, representada como XH mayúscula, XH minúscula, y un padre sano, que está representado como XH mayúscula, Y. En la parte superior del cuadro se encuentran los gametos paternos, que pueden aportar un cromosoma X sano o un cromosoma Y. En el lado izquierdo podemos encontrar a los gametos maternos, que pueden aportar un cromosoma X sano o un cromosoma X portador de la mutación. Al combinar estos gametos obtenemos 4 posibles resultados, que son los que vemos acá. La primera combinación, que es esta, corresponde a una hija sana, representada por XH mayúscula, XH mayúscula. La segunda corresponde a un hijo sano, representado por XH mayúscula y Y. La tercera corresponde a una hija portadora, representada por XH mayúscula, XH minúscula. Y por último, la cuarta combinación corresponde a un hijo afectado por la hemofilia, representado XH minúscula, Y. A partir de este análisis podemos predecir que las probabilidades de la herencia es en las hijas de un 50% de probabilidad de ser completamente sanas y un 50% de probabilidad de ser portadoras sin manifestar la enfermedad. Mientras tanto, en los varones existe un 50% de probabilidad de ser sanos y un 50% de probabilidad de padecer la enfermedad. Estos resultados demuestran cómo actúa la segregación de los alelos durante la formación de los gametos y explican por qué la hemofilia afecta con mayor frecuencia a los varones. Finalmente, es importante destacar que la hemofilia es una enfermedad monogénica ligada al cromosoma X, por lo que su estudio se realiza mediante un cruce monohíbrido. Por esta razón, el cuadro de Punnett constituye una herramienta fundamental para poder predecir matemáticamente la transmisión de esta condición hereditaria. Eso sería todo. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera María. Hola, mi nombre es María Ángela Boín y yo les voy a hablar sobre los resultados clínicos y el comportamiento psicosocial. El comportamiento matemático y probabilístico descrito por las leyes mendelianas hay su explicación física y molecular en los postulas de la teoría cromosómica de la herencia. Las investigaciones de Walter Sutton permitieron vincular de forma directa la segregación física de los cromosomas homólogos durante la anafase meiótica con los principios probabilísticos de segregación de Mendel. Posteriormente, Thomas Morgan aportó la evidencia experimental concluyente al demostrar a través de modelos biológicos que los genes responsables de los rasgos ligados al sexo se localizan físicamente dentro del cromosoma X. Desde el punto de vista de la morfología cromosómica, el cromosoma X humano se clasifica como un cromosoma submetacéntrico. Esto implica que su centrómero se encuentra ligeramente desplazado del centro geométrico, lo que demilita
con claridad una parte del brazo corto denominado P y una parte del brazo largo mayor longitud denominada Q. Mediante técnicas de mapeo genético y citogénica molecular se ha determinado que el locus específico de la alteración de la hemofilia se sitúa de forma precisa en la región terminal del brazo largo, propiamente en la coordenada XQ28. La alteración que ocurre en este locus se clasifica estrictamente como una mutación genética o muy puntual. Esto significa que el defecto molecular radica en un cambio químico localizado en la secuencia de nucleóidos dentro de los límites de este gen específico, incluido por errores espontáneos, por procesos de replicación o por reparación del ADN. Es fundamental resaltar que este tipo de mutación no altera la estructura macroscópica del cromosoma ni altera el número global de comportamiento cromosómico del individuo. Por ende, el cariotipo del paciente con hemofilia permanece numéricamente normal con 46 cromosomas. Esto establece una distinción taxonómica radical frente a las mutaciones genómicas o numéricas, tales como lo son el síndrome de Down, donde el fenómeno fisiopatológico se origina por una no disyunción meótica que produce una trisonomía en el par autosómico número 21. La consecuencia biológica de esta mutación puntual en la coordenada XQ28 es la supresión o disfunción de proteínas esenciales para la hemostasis circulatoria, el factor BIII en la hemofilia tipo A o el factor IX en la tipo B. Al verse interrumpida la cascada enzimática de la coagulación, el organismo se muestra incapaz de estabilizar la formación de fibrinógeno, desencadenando hemorragias prolongadas que ponen en riesgo la integridad del tejido y la vida del paciente. Si bien los tratamientos médicos contemporáneos basados en la infusión intravenosa de los factores de la coagulación recombinantes han logrado estabilizar la expectativa de vida física de los pacientes, el análisis crítico de este caso nos obliga a evaluar la dimensión psicosocial desde el perfil profesional de la psicología. El comportamiento de los sistemas biológicos ejerce una influencia directa en los procesos cognitivos, efectivos y relacionales del ser humano. El valor fundamental de nuestra disciplina en este campo se materializa a través del asesoramiento genético al intervenir de manera técnica, científica, pero profundamente empática en el psicólogo. Dota una unidad familiar de la comprensión clara acerca de la etiología estrictamente biológica de la enfermedad. Esta reestructuración cognitiva es una herramienta terapéutica indispensable que reduce el impacto emocional negativo, mitiga la culpa inconsciente que suelen desarrollarse las madres en su rol de portadoras y destruye los estigmas y perjuicios sociales asociados a los trastornos hereditarios. Por otro lado, el estudio de este caso familiar reafirma que la psicobiología no debe concebirse como un área aislada, sino como un puente necesario que integra los mecanismos biológicos del cuerpo con la atención, el bienestar y la transformación de la realidad emocional de los individuos, que ésta convive con una condición genética.